Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo dos historias de terror. Bueno, si alguno de ustedes quiere un saludo en el próximo video, comenten. Comencemos. El Nahual. Cobijados por las estrellas y a la luz de una fogata, estábamos 5 amigos hablando de cosas triviales. El potrero donde hacíamos nuestra labor de cuidar el ganado. El lugar estaba en completa calma y solo se podían escuchar el murmullo del viento al soplar y el cantar de los grillos y cigarras que inundaban el monte. Habíamos terminado el jornal en una de tantas rancherías que había en Tempoal, Veracruz. Lugar donde trabajaba como vaquero al igual que mis compañeros. Como era costumbre, siempre que caía la tarde y guardábamos al ganado, nos poníamos a platicar y a jugar baraja. Al no tener más entretenimiento, esas eran nuestras distracciones. El reloj marcaba la medianoche y hacía calor, el cielo estaba despejado. Decidimos dirigirnos a un ojo de agua cercano y darnos un chapuzón en sus refrescantes aguas para mitigar el calor. Yo era un hombre muy precavido, siempre cargaba un Marlin 22, el cual siempre lo tenía cargado con balas muy especiales. Por esas comunidades rurales estaba muy marcada la creencia en las brujas y los nahuales. Mi abuelo y mi padre vivieron siempre al alba y se preparaban para cualquier encuentro con alguno de estos seres. A mí me inculcaron desde niño el tenerles respeto y estar preparado para cualquier amenaza. Por esa razón me enseñaron el secreto de cómo curar las armas y las balas para poder darles muerte a los nahuales y hacer retroceder a las brujas y ahuyentarlas. La curación de la munición era algo sencillo, pero debía hacerse con especial atención y con los elementos adecuados para que éstas funcionaran. Yo tenía la costumbre de cargar mi rifle con 3 rondas de balas sin curar, una especial y así sucesivamente hasta llenar el cargador para darle muerte a cualquier ser sobrenatural que se nos presentara en el camino. Solo se necesitaba una bala bien colocada para librarnos del mal. Mis amigos siempre se burlaban de mí por contarles las historias que mi abuelo le contó a mi padre y luego él a mí. Y siempre que íbamos a la poza o andábamos por los caminos me decían en tono burlón: ándale, tráete tu rifle curado, no nos vaya a salir un nahual. Yo no hacía caso de sus comentarios, ya sabía cómo eran mis compás. Pero esa noche sentí algo especial en el ambiente, como un presentimiento extraño. Era de madrugada y después de bañarnos en la presa, regresamos a una galera que nos servía de cobijo para pasar la noche. Ahí dormíamos, teníamos lámparas de pilas secas para alumbrarnos en la noche. Apenas iba a tender mi cama cuando de pronto escuché el murmullo de alguien que me hablaba. Eran mis compañeros el Pitufo y el Negro. Me levanto y agarro una lámpara y los veo a lo lejos haciéndome señas, apuntándome hacia donde estaba lo que parecía un animal. Al principio pensé que era una liebre, pero sentí un desconcierto enorme cuando vi que su tamaño era inusual. Sus orejas eran enormes tanto que arrastraban en el piso. Sentí algo de miedo y mejor decidí regresar a la galera. Mis amigos estaban ahí esperándome. Ese animal no es normal, hay algo extraño en él, es algo malo que quiere espantarnos el sueño, mejor dejémosle seguir su camino y no nos molestará, les dije y me dispuse a acostarme. Al darse cuenta de mi reacción en todo burlón me decían: ahí está, no que muchos tiros curados. Herido en mi orgullo, me levanto y tomo mi rifle, dispuesto a acabar con la vida de aquello, solo para demostrarles que no era cuento. Busqué a eso que rondaba ahí, como buen cazador que era siempre le apuntaba a la cabeza a los animales para terminar con ellos rápido y que no sufrieran tanto. Contuve la respiración y al querer soltar el tiro no sale, corto cartucho de nuevo y se encasquilla el rifle. Por alguna maldita razón el rifle que nunca me había fallado ahora no disparaba y cada que cortaba cartucho las balas salían intactas. Y esa cosa seguía ahí, viéndonos fijamente y como burlándose de mí y de mis fallidos intentos por dispararle. Con la última bala que tenía en el cargador, le apunté al pecho esta vez y por fin la bala salió disparada haciendo blanco en aquello. El animal al escuchar el estallido, da un salto asustado y sale corriendo por el potrero, que era de pasto de pangola por lo que lo podíamos verlo moverse rápidamente. En ese momento todos salimos en busca de eso y claramente escuchábamos como cascos de caballo correr por el pastizal. Vimos que se metía en un agostadero donde había una arbolada y desapareció de nuestra vista.
Jadeando y casi sin aliento llegamos al lugar, que extrañamente formaba parte de las leyendas locales, donde decían que se reunían las brujas y los nahuales en ciertos días del mes para transformarse o desmembrar a los niños que se habían robado previamente y devorarlos u ofrecerlos a Satanás en medio de orgías de sangre y actos aberrantes. Era un lugar maldito y nos acercamos con precaución y algo de miedo. Alumbrando la arbolada con las lámparas, vimos solamente arbustos y obscuridad. No quisimos avanzar más y entrar en ella, comenzamos a rodear para ver mejor y de pronto un aullido desgarrador nos puso alerta a todos al tiempo que las lámparas se apagaban dejándonos en la completa obscuridad, con los cabellos erizados e iluminados tan solo con el brillo de las estrellas. Cuando íbamos a salir corriendo, escuchamos una voz gutural y escalofriante que nos hizo temblar y sentir mal del estómago. Al tiempo que nos gritaba: «Hijos de su puta madre, me los voy a chingar». Armándome con el valor que me quedaba y con el rifle recargado en mano, le respondo: «Sal, hijo de tu puta madre, aquí traigo más para darte en la madre, cabrón». Al no escuchar respuesta alguna, se hizo un silencio sepulcral y alertando a mis amigos les dije que camináramos hacia atrás y que por ningún motivo le diéramos la espalda a aquella arbolada para no ser atacados. Así retrocedimos como unos 200 metros sin dejar de mirar al frente. Una vez que perdimos de vista aquel lugar, salimos corriendo despavoridos hasta llegar a la galera. Sentí que habíamos corrido mucho y así fue, estábamos muy lejos. Nos percatamos hasta que llegamos al lugar. Al hacerlo, 3 de mis compañeros se habían hecho encima del miedo, otro estaba llorando asustado incrédulo por haber visto y escuchado aquello. Mientras tanto yo me encontraba alerta y apretaba con fuerza mi rifle. Esa noche nadie pudo dormir, estábamos muy espantados. A la mañana siguiente, decidimos ir a la arbolada e investigar qué había sucedido. Pero antes fuimos a la tienda cercana del pueblo, que era de una señora a la que conocíamos como Doña Mary, muy cerca del potrero. Ahí nos fiaban refrescos y botanas, y nos daban almuerzos. Al llegar gritamos para que nos atendieran y de pronto la señora salió de atrás con un gesto de extrañeza. ¿Ya supieron que el Juancho se suicidó tomando garrapaticida?, nos dijo con el rostro preocupado. Sorprendidos por la noticia y aún con el susto de anoche no podíamos creer aquello. Nuestros pensamientos fueron interrumpidos por el esposo de la señora por una afirmación aún más escalofriante, que nos dejó helados. «Ese cabrón no se mató, María, lo hallaron en una arbolada desnudo y con un fogonazo en la panza, está todo desfloreado, y ¿sabes qué es lo más extraño? La herida estaba como podrida y el hoyo muy grande». «Ya se le quitó el andar de Nahual», exclamó el señor. Atónitos a lo que decía, nos miramos todos sin decir una palabra. Decidimos ir a ver y en efecto había un rastro de sangre que aún permanecía en aquella arbolada donde nos habían espantado la noche anterior. Luego supimos que a Juancho lo velaban. Con un juramento de silencio, todos quedamos en no decir nada de lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, y desde aquel día, he vivido atormentado por la culpa y la incertidumbre de haber matado a algo que era un animal extraño. Porque para mí y los que estuvieron ahí lo era. Todos los días le he pedido a Dios que me perdone, que él bien sabe que lo que maté era un animal. Quisiera que esto no hubiera pasado y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora puedo decir con certeza que lo que maté en realidad era un nahual. La Mocha. 1930. Iguala de la Independencia, Guerrero. A la creciente ciudad de Iguala llegó en ese entonces un joven maestro el cual tenía la encomienda de enseñar a varios niños de una comunidad a las afueras de Iguala, muy cerca de la laguna de Tuxpan. En ese entonces las escuelas eran solamente de varones y de grados mixtos, por lo que en un solo salón se congregaban decenas de niños de diferentes grados a los cuales este maestro llamado Francisco Salas enseñaba cada día con ahínco y paciencia. Con el paso del tiempo pasaron cientos de niños por el aula mayor de la escuela y de la misma forma fue creciendo hasta que hubo varias aulas en donde tomaban clases niños indígenas e hijos de los jornaleros que vivían en las cercanías de los cerros y la laguna. La ciudad de Iguala y sus alrededores se amplió y con ello comenzaron a llegar gentes de muchas partes de Guerrero, entre ellos una mujer que llegó a vivir al pueblo donde Francisco daba sus clases. Crescencia era su nombre y de su apellido poco se sabe.
Crescencia tenía el oficio de curandera y herbera, algunas personas la visitaban con el fin de hacerse limpias y curaciones esotéricas. Pero otras conocían la verdadera identidad de la señora. Pero callaban por temor de que pudieran padecer algún maleficio que Chencha les lanzara. Esta mujer comúnmente visitaba la escuela, sus motivos no eran muy claros. Algunos decían que merodeaba la escuela espiando a los niños, ofreciéndoles dulces y pastes para ganar su amistad y confianza. Eso alertó a algunas personas, de la misma forma lo dejaban pasar por el temor, aunque permanecían vigilantes del comportamiento de la mujer. Con el tiempo se hizo de amistad con Francisco el maestro, el cual comenzó a cortejarla, ya que a pesar de todo lo que rumoraba de ella, era muy bonita para la edad que supuestamente tenía y que se decía era mayor que el maestro, cosa que a él no le importó al grado y después de algún tiempo le propuso matrimonio, ante los ojos y las mentes incrédulas de muchos pobladores, que le advirtieron al maestro sobre la honorabilidad de esta mujer. Nada impidió que se casara y se le llevara a vivir a su casa, que estaba por un lado de la escuela. Al principio el matrimonio fue como todos los tradicionales, la mujer atendía a su marido y este salía a trabajar casi todo el día para cubrir 2 turnos en las aulas. Para llegar finalmente en las noches agotado, cenar, tomarse un té de hierbas que lo hacía dormir plácidamente todas las noches y despertar descansado hasta el día siguiente. Esa era la rutina de la pareja. Entonces y sin que nadie lo notara comenzaron a acontecer algunos sucesos extraños en el pueblo. Muchas personas afirmaban escuchar por las madrugadas el revolotear de unas alas enormes surcar los cielos nocturnos y al mirar o querer descubrir el ave que producía el sonido nunca pudieron observar nada. Poco a poco una época del terror comenzó a azotar al pueblo. Mucha gente decía haber visto una gran ave merodear por las casas, en donde había niños y personas enfermas. Las calamidades empezaron también a atormentar a los pobladores, y una racha de mala suerte agobió a todos por igual. Aunque nunca desapareció nadie, sí comenzaron a enfermarse de males extraños y poco conocidos, que solo la curandera podía sanar. Hartos de vivir con miedo y con la incertidumbre de ser acechados por algo, los pobladores comenzaron a vigilar los cielos, parcelas y casas, sin descubrir nada importante. Hasta que una noche un viejo velador por casualidad descubrió una escalofriante verdad que involucraba al maestro y su esposa. Sería la mañana de un viernes que el viejo tocó la puerta de la casa del maestro Francisco y este le abrió preguntándole qué se le ofrecía. El humilde velador le pidió que lo invitara a pasar, y le contaría algo que quizá no le gustaría escuchar, pero que era necesario decírselo. Extrañado, Francisco le permitió entrar y le sirvió un jarro de café, el cual hervía en una olla de barro y lo había dejado previamente su esposa antes de salir al mercado por unas hierbas, situación que aprovechó el anciano para acercarse al maestro. Le contó que la noche previa hacía un rondín por unas calles polvosas de un barrio de indígenas nahuas, y que vio algo que le pareció extraño. Él conocía los usos y costumbres de los nahuas y vio una humareda que salía de uno de los patios de una vecindad abandonada. Al acercarse y en medio de la obscuridad vio que en el interior parecía haber una alumbrada que despedía ese humo, y al entrar vio a su mujer haciendo alguna clase de hechicería con hierbas y cosas indecibles, como guajolotes muertos y tripas de los mismos animales, con las que se untaba sangre e inmundicia en el cuerpo desnudo. De alguna forma aquella humareda envolvió a la mujer, y luego de un rato un revolotear de alas despejó aquel humo y dejó entrever a un enorme guajolote con una asquerosa cabeza y un cuello de color blanco a su lado, cubiertos de pliegues y verrugas de color rojo, y un par de apéndices que salían de un pico amarillento y daban la impresión de moverse a voluntad. El miedo invadió al viejo velador y salió corriendo de aquel lugar para refugiarse en su casa, donde cerró puertas y ventanas por temor a que aquel animal lo hubiera seguido. Al rayar el alba lo primero que hizo fue correr a contarle al maestro. Francisco no dio crédito a las palabras del viejo y se paró molesto de su silla en tanto corría al hombre de su casa, gritándole que no volviera más. Sin embargo, esa idea de que su mujer quizá estuviera haciendo cosas extrañas sin que él se enterara lo asaltó todo el día mientras daba sus clases.
Había algo en lo que el viejo tenía razón y era que los niños, sus alumnos comenzaron a enfermar de fiebres y diarreas desde que Crescencia había llegado al pueblo y algunos de ellos estaban tan desnutridos que dejaron de asistir a las clases. Sobre todo los niños de primer grado. De la misma forma las personas se quejaban de enfermedades desconocidas que los hacían dormir toda la noche y despertar cansados y sin energía. Al pensar esto último, Francisco tuvo una revelación. El té que le daba su esposa todas las noches y lo hacía dormir como tronco. En ese momento sintió náuseas y pesar de que las palabras del velador resultaran ciertas y planeó espiar a su esposa, esa misma noche. Al llegar a su casa, continuó con la misma rutina para que no sospechara. Luego de la cena, la señora le ofreció el té de hierbas con el que comúnmente agarraba el sueño y apenas lo probaba y acomodaba la cabeza en la almohada, caía en un sueño profundo. Así que sin que se diera cuenta, el maestro tiró el contenido del jarro en una macetita que había al centro de la mesa e hizo como que tenía sueño y se fue a acostar, pero todo el tiempo estuvo alerta en lo que hacía su esposa. Sería de madrugada cuando sintió que se levantaba de la cama y salía a hurtadillas por la puerta hacia el pasillo y luego de la misma forma con sigilo abrió la reja que daba al patio. Francisco presuroso se levantó para seguirla y caminó algunos metros en el gran solar de la casa. Al fondo, en una arbolada y casi oculta, se paró viendo al cielo y extendiendo los brazos. Después de mucho rato, comenzó a juntar unas piedras redondas para hacer un círculo y encender unos leños para una fogata. Mientras se avivaba el fuego, la señora tomó un par de guajolotes y los sacrificó. Después se despojó de su ropa y comenzó a untarse la sangre de uno de ellos. Al terminar este repugnante acto, arrancó las piernas de la otra ave y las acomodó en una piedra grande. Luego continuó con un extraño ritual en lenguas desconocidas y prácticas de hechicería, ante la mirada atónita de Francisco, que no podía creer lo que sus ojos veían. Se sintió engañado y triste por haber descubierto que su mujer era una bruja. Su mente aún trataba de darle una explicación y justificar esas acciones. Después de todo solo eran cosas raras, pero no estaba dañando a nadie. Apenas iba a regresar a su casa cuando su mujer empezó a revolcarse en el piso víctima de intensos dolores y antes de que el maestro reaccionara, un grito lanzado por su mujer inundó la noche y los alrededores. Ante la mirada de horror y pánico del maestro vio que Crescencia se despojaba de ambas piernas, arrancándoselas con violencia y en medio de gritos de dolor se quedó sin extremidades a la altura de la cadera. Contrario a lo que pudiera pensar el maestro, no sangró ni un momento y en cambio, tomó las patas que había cortado del guajolote y las enterró en la carne donde habían estado sus piernas, y la transformación comenzó. Un vientecillo comenzó a mover las ramas de los árboles, y el fuego comenzó a cobrar más fuerza, y se levantó para luego apagarse y hacer una humareda, que inundó todo el lugar nublando la vista de Francisco. Era sofocante y le comenzaron a llorar los ojos de tan intensa humareda. Se cubrió como pudo la boca y la nariz, para no respirar aquellos humos y apenas podía distinguir a unos metros de él. Poco a poco el humo comenzó a disiparse y cuando lo hizo, el maestro sintió un escalofrío de muerte al ver que su mujer ya no estaba. En cambio, una enorme ave con apariencia de guajolote estaba parada junto a los restos de la fogata. El ave comenzó a aletear para tomar el vuelo y así lo hizo. En medio de ensordecedores aleteos y graznidos, voló unos metros hacia arriba y se fue al ras de las copas de los árboles, perdiéndose de vista en la obscuridad de la noche. El maestro permaneció atento y luego de ver el siniestro espectáculo, se tiró a la tierra y comenzó a llorar su desventura, y el haberse enterado que su mujer en realidad era una maldita bruja que hacía el mal y dañaba a sus queridos alumnos y sus padres y quizá hasta peores cosas hacía sin saber. Le dolía el haber estado engañado por años y haber sido utilizado para que Crescencia se acercara a los infantes. Esa era la cruel verdad. Lentamente se incorporó para ver si su mujer estaba ahí o qué había pasado y con estremecimiento vio que no quedaban más que pedazos de piel, la fogata apenas encendida y el par de piernas acomodadas en una roca boluda que se calentaba con el calor resultante de la alumbrada para que no se enfriaran. Luego de estar pasmado viendo todos esos despojos, la decepción y la ira se anidaron en su corazón y sin pensar tomó las piernas y todos los restos que había regados y los echó al fuego que se avivó de una manera extraña quemando todo.
Iluminado por la lumbre, el rostro del maestro Francisco se iluminó de forma siniestra y sonrió con una leve mueca de triunfo. Al ver que todo se consumía, se dio la media vuelta y se metió a su casa, sentándose a beber un vaso de brandy para esperar a que regresara su mujer. Llegó el alba y Francisco permanecía dormido acomodado sobre sus brazos en una mesa y poco a poco despertó dándose cuenta de la hora y que su mujer no había llegado. Un tanto preocupado se paró y se dirigió al lugar de la noche anterior. Al abrir la puerta no pudo evitar dar un grito de horror y cayendo sobre sus espaldas miró con pánico que su mujer estaba al pie de la puerta intentando entrar. Estaba desnuda, llena de ceniza y sudor y no tenía ambas piernas. La parte de su cuerpo donde alguna vez estuvieron sus extremidades había un par de huecos, cubierto con apenas una delgada capa de piel por donde se reflejaba la carne y el hueso. Aquello era incomprensible para el maestro, que no daba crédito a lo que veía a sus ojos. La bruja, al regresar por la madrugada, vería con desesperación que no estaban sus cálidas piernas en la roca para colocárselas de nuevo y le ganó la mañana. Su cuerpo, al no tener las extremidades, se quedó así, lisiado para siempre. Ese fue el castigo que, sin planearlo, el maestro Francisco le impuso a su mujer por ser una bruja ruin y malvada. A pesar de todo, el hombre seguía amándola y ayudó en lo que pudo a su mujer, la cual estuvo condenada a estar atada en una silla de ruedas de madera por el resto de sus días. La gente del pueblo, al ver y saber sobre la discapacidad de la mujer, intuyeron que había recibido su justo castigo. Luego de saberse su cruel y merecido destino, la gente la bautizó como Chencha la Mocha, y este relato es cierto ya que ella vivía en la misma calle que yo y todos en esa época supieron su historia, que llegó a ser una leyenda. De su destino poco se sabe ya que con el tiempo se dejó de ver en el pueblo y los alrededores. El maestro Francisco continuó con su noble labor de la enseñanza y nadie le preguntó más por Chencha la Mocha. Muchas gracias por ver el video, el señor Alien les desea buenas noches.